Cyan, al escuchar eso, reflexiona que quizá el guerrero se está refiriendo a su conexión con su hermana mayor, Alice. Después, alguien comenta que oyó que él protegió al profeta, así que, en nombre del clan de los elfos blancos, le da las gracias y se presenta como el anciano Elfuris. Además, le da la bienvenida a su pueblo. Destaca que seguramente están agotados tras un viaje tan largo y que preparará un lugar para que descansen. Les pide que se sientan libres y reposen con tranquilidad. Sin embargo, Cyan piensa que quienes cargan con más peso es él, que Eran se burla, señalando que la niña no se separa de él ni un segundo, lo que hace que el joven le pregunte hasta cuándo piensa seguirlo de esa forma. La pequeña responde que si desea hablar con él, no tiene otra opción y pregunta si le incomoda tanto. El guerrero comenta que eso es una falta de cortesía, algo que lleva a Cyan a preguntarle si realmente le parece descortés. Luego cuestiona si él puede escuchar lo que ella dice sin necesidad de que lo toque. El hombre responde que recibió la bendición de la clarividencia del profeta y que es esencialmente distinto de él. Eso parece molestar a Cyan, pero Elfuris señala que, ya que terminaron los saludos, lo mejor será entrar. Añade que, aunque hable así, Garnian también es un anciano del pueblo y que seguramente lo que quiso decir es que les está dando la bienvenida. Pero el joven pregunta en qué parte eso parece una bienvenida. El anciano menciona que casi nunca llegan forasteros hasta allí, así que lo consideren simplemente torpe para eso. Cyan comenta que dejando ese asunto de lado, quiere saber qué planean hacer con la santa que capturaron. El señor responde que, por supuesto, van a preguntarle por qué traicionó a su propio clan. Entonces pasamos a la supuesta santa. Y Elfuris declara que por fin se encontraron cara a cara. Añade que tiene muchas preguntas que desea hacerle personalmente, pero primero quiere saber algo. Pregunta qué es exactamente el forastero llamado Cyan Bird y por qué terminó convirtiéndose en su enemigo. Por otro lado, Caeran informa que tiene un mal presentimiento y no sabe la razón. Pregunta a su amo si está bien dejar que ellos se encuentren primero con ella. El joven responde que sí, y cuestiona qué podría ocurrir. Además, destaca que la santa, la pieza clave de los Caballeros de la Luz, resultó ser una elfa blanca y que, pensándolo bien, lo lógico sería que su propio clan la viera antes. De igual forma, mientras adopta su forma humana, Caeran pregunta si eso no le deja una sensación extraña. El joven pregunta a qué se refiere. Entonces, ella se lanza sobre él y responde que habla del falso Nephilim. Recalca que se trataban de restos de los antiguos gigantes y, recordando ese instante, le pregunta si no cree que aquello se veía como una marioneta. Es entonces cuando el joven se incorpora de inmediato, comentando que no puede ser, que Eran, al ver su reacción, menciona que era como dijo, que eso deja una impresión muy rara. Por otra parte, en el interrogatorio de la santa, Elfuris pregunta si ese sujeto es el manto negro. Además, si él es quien derrotó al heredero de Lumendel y si acaso también es la dirección que indica la revelación de la que ella habló. La mujer responde que hasta hace poco eso era exactamente lo que creía, que estaba convencida de que la voz que escuchó era del propio Lumendel, pero ahora ya no puede estar segura. El guerrero elfo señala que es tarde para ella decir algo así, pues ya llevó a muchos de su raza a la muerte. Elfuris entonces pregunta si su nombre era Nefrodite, y menciona que entre los elfos blancos jamás existió alguien que usara ese nombre, cuestionándola para saber su identidad real. Pero antes de que revelara esa información, una voz en la mente de la santa declara que le otorgará una nueva revelación. El anciano percibe que su rostro cambia y le pregunta si está bien. Sin embargo, la mujer lo llama, y el guerrero elfo se da cuenta de que algo pasa, pidiendo a Elfuris que retroceda. En ese instante, la elfa estaba activando su marca e invocando un ser al mismo tiempo que la voz misteriosa le ordena eliminar a la profeta. Todo a su alrededor estalla. Sin embargo, Garnian consigue salir de allí con su compañero, solo para encontrarse con un ser monstruoso emergiendo de la sala de interrogatorio. Al verlo, el hombre pregunta qué es esa bestia horrenda, y el anciano comenta que no es momento de quedarse paralizados, pues ahora los elfos del pueblo están en peligro. Y es cierto, ya que el piso comienza a agrietarse. Al percibirlo, Garnian informa que el suelo se está desmoronando. Antes de que la estructura aplaste a los elfos que estaban abajo, el guerrero se adelanta y logra sostener la enorme piedra,
mientras el anciano pide que todos evacúen de inmediato, ya que no podrán resistir por mucho tiempo. El monstruo, por su parte, se pregunta dónde está la profeta y asegura que no tiene otra alternativa más que buscarla. Luego supone que si destruye todo, ella tendrá que aparecer, empezando a canalizar energía para atacar. Pero Saiyan, usando la espada sin filo, le corta el rostro para después acabarlo por completo empleando la técnica 8 pétalos esparcidos. En otro lugar, la profeta se pregunta qué está pasando. Afirma para sí misma que eso no es un terremoto y que puede sentir un maná increíblemente fuerte. Al salir para ver qué ocurre, pregunta si se trata de un gigante antiguo, pero también se cuestiona qué le sucede al señor Saiyan. El joven comenta que se alegra de no haber llegado demasiado tarde, aunque no esperaba que ese tipo fuera invocado de nuevo. Kaeran informa que invocarlo en un sitio tan concurrido es prácticamente un ataque arriscado. Al escuchar eso, Saiyan menciona que la santa aún está viva, aunque muy debilitada, y que todavía puede percibir ese repugnante poder sagrado. Su compañera dice que no entiende cuál era el propósito de todo eso, y su amo responde que supone que realmente ansían mucho a la profeta. La espada demoníaca afirma que si ella estaba dispuesta a sacrificarse para lograr todo eso, definitivamente hay alguien más detrás. Xian comenta que pueden simplemente preguntarle si es la persona que creen que es. Entonces declara que sabe que ella aún no está muerta y le pide que se levante. La santa pregunta si realmente es Xian. El joven le pide que diga quién le entregó el falso gigante y, si lo hace, la eliminará con menos dolor, llamándola de Nefrodite Iris. Pero la mujer lo corrige, diciendo que ese no es su nombre y que su verdadero nombre, como elfa blanca, es Neria. Destaca que Nefrodite es solo un nombre humano. Sin embargo, el joven reflexiona que eso no le interesa en absoluto. La mujer explica que hace 100 años fue una de las candidatas para convertirse en profeta. Recuerda cuando afirmó que era la elegida por el árbol divino, que caminaría por el sendero sagrado de una profeta, pero lamentablemente fracasó en recibir sus poderes. En ese entonces estaba segura de que su deseo de convertirse en profeta era más fuerte que el de cualquier otra persona. Al final fue incapaz de aceptar la realidad y se marchó a vagar por el continente. Revela que el precio por ello fue muy cruel. Fue engañada por un grupo de hombres malvados y vendida como esclava. Sin embargo, logró escapar y luego se encontró con una organización vestida con armaduras. Eran los caballeros que servían a Lumendel. Fue entonces cuando también recibió las revelaciones de Dios, obteniendo un halo en su mano, y se convirtió en una santa. Saiyan, tras escuchar todo eso, dice que es un engaño, ya que la están utilizando porque vive más que un humano normal. Añade que están intentando imponerle la narrativa de que es un subordinado de Dios. Señala que lo que realmente le interesa es esa voz de la revelación, afirmando que esa voz no es una revelación. La mujer pregunta entonces qué es. El joven pide que Boris salga de allí, asegurando que sabe que lo está escuchando. En ese momento, un ser comenta que él, Saiyan Bird de la Niebla Negra, nunca lo decepciona. Además, confiesa que es una lástima, pues Boris ya no está vivo y afirma ser un ser mucho más antiguo que él. El joven pregunta qué se supone que significa eso. El hombre responde que pronto lo verá y que lo estará esperando, chasqueando los dedos. Eso provoca algo en la elfa, que cae y pierde la vida. Xian reflexiona sobre lo que ese ser más antiguo dijo y se pregunta qué significa exactamente. Kaeran comenta que tiene una idea de quién podría ser, y el joven le pregunta si sabe algo. Pero antes de que responda, la pequeña elfa corre hacia Saiyan, lo abraza y le dice que está feliz de que esté bien. Añade que estaba preocupada de que algo le hubiera ocurrido, dejando a Saiyan preguntándose cuánto tiempo se supone que deben hablar de esa manera. Es entonces cuando aparece el Furies y le agradece una vez más. Astia, al verlos, dice que hicieron un buen trabajo y que está feliz de que ellos dos sean sus mayores. Garnian responde que solo cumplió con su deber, pero en ese instante, Saiyan se da cuenta de algo y confiesa que lleva un rato preguntándose lo mismo, cuestionando cómo él puede escucharla. La niña responde que es porque él es su guardián. Explica que llaman guardián al guerrero que protege a la profeta. Dado que debe protegerla, también recibe la bendición de la previsión, que le permite comunicarse con la profeta incluso desde lejos. Aparentemente, esa bendición también le indica hacia dónde debe dirigirse. Al escuchar eso, Saiyan piensa un poco sobre esa bendición, declarando que él será su guardián en su lugar.
y la niña pregunta si está seguro de querer convertirse en su protector. Pero Garnian comenta que no puede permitir que eso ocurra. Sian cuestiona quién es él para decir que no, y si no oyó que esa es la elección de la profeta. El guerrero responde que no es un papel superficial que un humano como él pueda asumir, pidiéndole que no lo tome a la ligera. Añade que lo acompañe, y hasta el Furis comenta que no puede hacerle cambiar de opinión, pues es muy terco. Pide que simplemente le siga la corriente. Sian lo hace, aunque piensa que es agotador estar cerca de él. Ya afuera, el hombre explica que están en el lago Ser, uno de los pocos lagos en la Tierra que no se congelan. Afirma que entrenó allí, ya que la bendición lo guió a hacerlo. Además, menciona que las reglas de la prueba son simples, solo tiene que derrotarlo. Sian responde que eso es fácil y que ganará sin importar las reglas. Garnian, al oír eso, se enfurece y le pide que no sea arrogante, lanzándose al ataque y dando inicio a la batalla entre ambos. Sian es el primero en golpearlo, pero el hombre soporta el dolor, haciendo que el joven se pregunte cómo pudo resistirlo. Luego, esquiva el ataque del elfo, que destruye por completo el suelo donde estaban. Eso lo deja impresionado, ya que pudo evadir el golpe, y se pregunta en qué momento lo hizo, mirando hacia arriba justo cuando Sian preparaba su puño. El ataque pasa cerca del rostro de Garnian, para luego impactar con fuerza en el piso y alejar al guerrero por el golpe. Eso lo deja sorprendido y se pregunta si lo hizo a propósito. Reflexiona que, si lo hubiera golpeado de frente, habría muerto al instante, entendiendo que el forastero ya superó la categoría humana. Se cuestiona si acaso planea eliminarlo a un dios. Sian pregunta entonces si esa fue una demostración suficiente para que él pueda convertirse en el guardián. Después de eso, Astia pide bajo el dios árbol que designe a Sian Bert como el guardián de la profeta. Sian observa la escena y pregunta qué está ocurriendo, y si eso es todo. Además, reflexiona que parece haber sucedido algo, pero como está lejos, no alcanza a escucharlo. La niña pregunta entonces si él ya puede oír su voz. El joven responde que sí, alegrando a Astia, quien le informa que, a partir de hoy, él será oficialmente el guardián de la profeta. Sian comenta que es impresionante y pregunta si ella puede decirle el clima de mañana, dejando a la pequeña confundida. El joven insiste con la misma pregunta, haciendo que la niña titubee, hasta que él afirma que parece que la capacidad de previsión no es nada extraordinario. Eso hace que la pequeña responda que se anticipa nieve y tormenta de nieve con fuertes vientos. Pero Sian le pide que no diga cualquier cosa al azar. Además, declara que se convirtió en guardián porque ella dijo que eso le mostraría el camino, pero ahora no obtiene ningún beneficio. Entonces, la niña pide que siga al dios del agua, asegurando que allí se abrirá el camino para él. Explica que acaba de recibir una profecía del dios árbol, pero el joven repite que le dijo que no hablara cosas al azar. Eso molesta a Astia, que asegura que es verdad y le pide confiar en ella. Añade que también hay un familiar antiguo allí, dejando al joven confundido. De regreso a la base de los elfos blancos, el señor Elfuris pregunta si se refiere a la señora Alice, explicando que tienen una relación antigua. Sian pregunta dónde está ahora y el señor responde que no lo sabe, ya que dijo que iría al templo de Aquanis, y desde entonces no han tenido contacto. El joven, al escucharlo, pregunta si se refiere a la diosa del agua, algo que el elfo confirma. También menciona que se dice que en Pruina permanece en algún lugar guiando a los espíritus del agua. Sin embargo, su verdadera identidad está oculta y nadie conoce la ubicación del templo. En ese momento, Astia declara que tenía razón, lo cual hace que el joven pregunte si ella sabe dónde está el templo. La pequeña queda sin palabras, pues claramente no lo sabe. Para empeorar la situación, Sian la llama inútil, dejándola aún más triste. Pero Caeran responde que ella sí sabe dónde está, algo que su amo cuestiona, preguntando cómo tiene esa información. La espada demoníaca le pide que simplemente la siga en silencio. El joven se pregunta cómo ella lo sabe y por qué planea decirle eso tan fácilmente, queriendo descubrir qué está tramando. Declara a los demás que debe ir a un sitio por un momento. El Furis entiende y le desea buena suerte. Fuera del centro élfico, Sian pregunta si realmente lo sabe, y Caeran responde que ya le dijo que sí, cuestionando si él tiene algún problema de confianza. Pero entonces el joven percibe algo, reflexionando que había un hechizo de ocultamiento activado a cierta distancia. Después de caminar un poco, la espada demoníaca declara que ya llegaron.
que es allí. Cian comenta que no sabía que existía un lugar así tan cerca del pueblo de los elfos y se pregunta si no se parece a la prisión del templo donde la encontró. Además, cuestiona si habrá un método similar para abrir la puerta. Pero al tocarla, la piedra comienza a brillar, formándose algo. Más precisamente, una puerta. Al ver eso, Cian confiesa que retira lo dicho sobre que el lugar se parecía al sitio donde la encontró, ya que este es mucho más lujoso. Antes de ingresar, Astia corre hacia él y pide ir junto a él. El joven pregunta qué hace allí. La niña responde que, como él es el guardián, debe permanecer a su lado, además de que hay cosas que necesita verificar. Caeran pregunta entonces si la pequeña quiere acompañarlos, materializándose frente a ella y afirmando que su hermana mayor la llevará, asustando a Astia al verla. Añade en sus pensamientos si esa es la verdadera forma de la espada demoníaca, afirmando que es alguien aterradora. Sin embargo, Cian comenta que ve que se están divirtiendo juntas y les pide quedarse jugando, que él ingresará primero, pero ambas declaran que irán todos juntos. Ya dentro, el joven comenta que parece un laberinto y se pregunta por qué hay tantas habitaciones. Astia informa que, si siguen ese canal, podrán llegar al sitio correcto. Cian pregunta si la información es confiable. La niña asiente, destacando que ella es la profeta. Pero el joven se pregunta quién confiaría en alguien que no puede acertar ni el clima. Caeran, por su parte, reflexiona que no tiene idea de qué están hablando. Tras caminar un poco más, llegan a un lugar amplio. Cian comenta que no sabía que había tanto espacio al final del canal, y la niña declara que es enorme. Pero entonces él pregunta si esa es la entrada y Astia pregunta cómo llegarán hasta allí. El joven explica que, más que eso, deben preocuparse por los intrusos. Eso anima a Caeran, que declara que por fin podrá estirarse un poco. Entonces, del agua emerge una enorme serpiente. Cian, al verla, pregunta qué es y la niña responde que es el guardián de las ruinas, el reptil reliquia. Caeran pide que le dejen esa gran serpiente a ella, ya que estaba algo aburrida. Invoca su daga y declara que no deben preocuparse, ya que no tardará mucho.